Ladrillos, leña, una olla y alimentos que vienen de manos diversas son la receta de este sancocho que llega a alimentar hasta 500 personas. En algunos puntos de resistencia pueden ser incluso más. Pues nació en los primeros días de paro por una noche que hizo demasiado frío, o sea, estábamos congelados y congeladas y dijimos hagamos un agua de panela. La gente empezó a traer panelas, se montó el fogón, conseguimos una olla, ahí conocí a una persona y dijimos como ven y si hacemos todos los días un agua de panela, cosas así. Y se empezó a formar como que un día era el agua de panela, al principio por ejemplo era pues algo como normal tener el agua de panela y ya luego fue consigamos una olla más grande y hagamos un sancocho, cosas así. Y para mí el sancocho ya se volvió un acto político. Pues al principio llena el corazón, ¿no? Se siente uno pues agradecido. Yo manejo un grupo de personas mayores, bueno, con toda su familia. Y pues cuando empezamos con las ollas en el puente, pues yo les dije, no, se nos arregló la situación, vamos a comer en el puente. Pues yo ya no tengo que llamar a mis amigos porque ya todo en el año de la pandemia ayudándome para cocinar para ellos y para conseguir insumos para ellos, comida. Y pues ya cuando llegó el paro dije, no, pues ya nos empezaron a donar comida para el paro, para el puente, entonces dije, vamos a comer al puente. Y pues yo me alivié un poco. La manera de lucha y de revolución que he encontrado en el marco del paro es el sancocho. Es la olla comunitaria. Aquí es donde pues, he conocido 1 millón de historias, donde encontré precisamente como mi lucha, por decirlo así. Y se han dado espacios demasiado lindos, creo que es el poder de conocer la gente, de conocer las historias. Pues los insumos van llegando de amigos, de personas de la comunidad. Nos van dando una libra de papa, un plátano, una yuca, una librita de hueso y pues ahí ya nos vamos a cocinar al puente. Por seguridad estuvimos alejadas del puente como 2 semanas porque pues nos amenazaron. Entonces lo que hacíamos era que estábamos cocinando en el salón comunal y llevando ya los alimentos preparados, los repartíamos y salíamos corriendo. Cocinar y comer en comunidad es una de las prácticas más antiguas del mundo. Alrededor de una olla se construyen lazos y se fortalecen. Sin embargo, en una localidad como Usme, con el índice más alto de desnutrición infantil crónica de la ciudad, además del porcentaje más alto de personas en condición de pobreza monetaria urbana, alimentarse en comunidad es un acto político. Una olla comunitaria resulta tan incómoda para el establecimiento que las personas que reúnen las donaciones, cocinan y reparten la comida se han visto amenazadas como si se tratara de criminales. Al puente han llegado personas con armas a amenazar, mostrando las armas, pasando que nos quitemos, que hay que dejar de bloquear. Y digamos que es un acto más porque es el bloqueo, es un acto más de querer sembrar el miedo y de querer pues quitarnos, ¿no? La verdad, siempre he estado en las marchas, siempre nos acaban corriendo con las aturdidoras. Pero pues ahorita esto está más terrible, ahorita ya están tirando a matar, ya no respetan la olla, ya no, nada. Ya ni a los abuelos cuando están comiendo empiezan a tirar los gases, no les interesa. Entonces ya esto ya es una guerra, porque ellos saben que en la comida está el poder, ¿no? Y pues destruyen la olla, pues destruyen el resto. Porque para alguien que nunca ha tenido hambre, una olla es un acto terrorista, ¿no? El que reúnas gente y le hables de política o en un espacio político para darle un sancocho es un acto terrorista, sí, es un acto vandálico. Entonces es por eso, ¿no? Que una olla con un sancocho en un espacio político en donde tú hablas de lo que está pasando, en donde la gente desde un plato se entera del contexto social por el que está pasando el país y por el que lleva muchísimos años, es obviamente peligroso. La olla comunitaria es la resistencia. Sabemos que los chicos tienen ahí su comida y muchos vienen a eso, a comer y a estar ahí en la resistencia es el valor. Algo me dijo un niño que llegó golpeado en el salón comunal. Nosotros tenemos comida y les repartimos en los días de los conflictos. Entonces me dijo, Marce, su salón es una bendición para nosotros, porque es que nosotros llegamos acá heridos, gaseados,
y cuando nos estamos recuperando usted baja toda bonita y nos da un platico de caldo o un arroz con huevo y eso nos fortalece. Y después de estar con un ojo reventado, las piernas, cansados, mojados, comen y salen otra vez a la lucha. Eso también es gratificante. Sin importar el peligro y las amenazas, las ollas comunitarias alrededor del país se convierten cada vez más en parte fundamental de las protestas. Las necesidades colectivas gritan más fuerte que el miedo y son incentivo suficiente para mantener el foco prendido. Unos más ricos que otros, unos aguantando hambre y otros con el exceso de comida, el exceso de oportunidades y otros rasgando con las uñas. Entonces el motivo es ese, ya nos dimos cuenta, ya despertamos y pues gracias a los jóvenes ya se abrió esto, ¿no? Ya dijeron, no, ya no más. Yo siempre he trabajado con la comunidad, entonces yo sí soy más sensible a qué le pasa al otro. Entonces este contexto del paro, pues para mí fue una alegría porque dije, ya, vamos a dejar de sufrir por un tiempo. Ya va a venir el caos porque el caos va a llegar. Pero sabemos que después del caos va a haber alguna calma y pues la idea es que de todo esto salga algo bueno. Sí, el hecho de que llegue una persona con su plato y diga no es lo único que he comido en todo el día y que ya por lo menos sepa que si pasa por algún lado, si pasa por el puente, sabe que va a poder almorzar, sabe que va a poder cenar. Es algo que tú dices, bueno, no importa, no tenemos sino para un arroz hoy, pero nos conseguimos una bolsa de lentejas y hacemos arroz con lentejas y eso ya es algo que le va a llenar la panza a otra persona que tal vez no iba a tener el privilegio de comerse este arroz con estas lentejas. Siempre me ha motivado la necesidad de las personas, no me gusta que sufran. No me gusta que me miren y me digan, Marcelita, tengo hambre, ¿tienes algo de comer? Marcelita, desde ayer no como nada. Marcelita, la única comida que tengo es la tuya. Y eso le apachurra a uno el corazón. Cuando uno ya vive esta realidad, es cuando uno dice, no, esta lucha tiene que seguir y tenemos que sacar algo bueno de acá. Por ejemplo, los vendedores de Bonais, los abuelitos que ya deberían estar disfrutando de una pensión, que deberían estar descansando, pero están trabajando por ganarse 13,000 pesos diarios, ellos ya pasan y dicen gracias, nosotros pasamos siempre por aquí porque siempre nos tienen algo, o ya empiezan a cargar su cucharita, o ya empiezan a cargar su plato. Entonces, es muy lindo el hecho de que tú estés ahí y puedas reunir mercados y que de eso luego se lo des a una persona y tú pienses como, bueno, de pronto no es mucho, pero eso significa que hoy no se tiene que preocupar por comida. El Estado garantizará el derecho a la alimentación adecuada y a estar protegido contra el hambre y la desnutrición. Asimismo, promoverá condiciones de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria en el territorio nacional. Este era el texto de un proyecto de ley presentado al Senado de la República en 2019, que buscaba modificar el artículo 65 de la Constitución y garantizar el derecho fundamental a la alimentación. Este proyecto fue archivado. En un país donde el 54,2% de la población vive en inseguridad alimentaria y el 42,5% vive en situación de pobreza y la alimentación aún no es un derecho constitucional, una olla comunitaria es una ruptura en el sistema y la muestra de que aún hay mucho por luchar.